En esta lección aprenderá sobre las polilíneas. Más específicamente, descubrirá por qué son útiles, cómo crearlas y modificarlas. Aprenderá a usar la función selección similar, así como igualar propiedades. La polilínea es dos o más segmentos de líneas, o dos o más arcos, o una combinación de líneas y arcos. Una polilínea puede ser abierta o cerrada. Las polilíneas pueden tener segmentos que se superponen o se intersecan. Voy a guiarlo en un proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Este es un diseño de almacén. Estamos utilizando AutoCAD para ayudarnos a visualizar dónde queremos ubicar varias áreas de trabajo. La cantidad de espacio que van a ocupar y dónde estarán en relación en sí es importante, ya que afecta el tráfico y el flujo de trabajo. Contamos con áreas de puesta en escena, envío y recepción de repuestos. Lo primero que noté es que el texto que tengo aquí es demasiado grande para los espacios. Quiero seleccionarlo y cambiar el tamaño del texto. Una manera más rápida y fácil de hacerlo es usar el comando seleccionar similares. Selecciono uno de los segmentos de texto, hago clic derecho y elijo seleccionar similares. Ahora todo el texto está seleccionado. Hago clic derecho y elijo propiedades. Quiero cambiar el texto ajustado. En este momento el texto ajustado está en 46. Voy a cambiarlo a 30 y presiono Enter. Tenga en cuenta que todos los textos cambian inmediatamente. Pude seleccionar todos los elementos de texto muy rápido y ajustar el tamaño usando selección similar y propiedades. A continuación quiero centrar el texto en cada espacio usando el centro geométrico de cada espacio. Verifique que el ajuste centro geométrico esté habilitado en puntos de referencia en la barra de estado. Hago clic derecho en un elemento de texto y elijo propiedades. Estoy revisando para ver la configuración de justificaciones del texto seleccionado. Está justificado como arriba a la izquierda. Cambio la justificación del texto al centro medio. Debería poder usar el control en el medio del texto para colocar el texto dentro del espacio y usar el centro geométrico para ubicarlo. No funciona. Yo presiono escape para quitar mi selección. Necesito averiguar por qué este no funciona. La razón por la que no funciona es que el espacio no se define utilizando polilíneas. Sus líneas son individuales. AutoCAD muestra la información del elemento cuando paso el mouse sobre los elementos. Tengo una polilínea existente en este dibujo en este momento y es para el área de preparación inferior. Para poder centrar el texto correctamente necesito configurar cada uno de estos espacios como una polilínea. Voy a cambiar mi capa a borde para que sea más fácil ver lo que estoy haciendo. Hay dos formas para crear polilíneas. Podría usar el comando de edición de polilínea y convertir las líneas existentes en polilíneas, o podría trazar sobre las líneas existentes para crear una nueva polilínea. Voy a demostrar ambos métodos para ver cómo los diferentes comandos son usados. Habilito orto en la barra de estado. Esto asegura que cualquier segmento de línea que dibuje será recto. Voy a comenzar colocando una polilínea para el área de RMA. Voy a seleccionar la polilínea del menú de dibujo en la cinta de inicio. Voy a seleccionar un punto de inicio y hacer clic derecho y seleccionar la opción grosor. Voy a establecer mi grosor inicial para 10 y mi ancho final para 10 para que sea más fácil ver el borde, y luego voy a mover el cursor alrededor del espacio y usar los puntos finales existentes. Creo una nueva polilínea. Hago clic derecho y selecciono cerrar para completar la polilínea. Para el área de espera voy a crear otra polilínea, pero voy a agregar un arco al lado izquierdo. Las polilíneas pueden estar compuestas por segmentos de arco y líneas. Hago clic derecho y selecciono repetir polilínea. La polilínea retiene el último valor de ancho que ingresé, entonces no necesito reiniciarlo. Cuando llego al punto donde quiero colocar un arco, hago clic derecho y selecciono arco para cambiar al modo de arco. Una vez que he seleccionado los dos puntos que definen mi arco, hago clic derecho
y selecciono la línea para volver al modo de línea. Para completar mi polilínea solo hago clic derecho y selecciono cerrar para cerrar la polilínea. Voy a crear una polilínea para el área de preparación superior. Hago clic derecho y selecciono repetir polilínea. Pierdo el punto final en la segunda línea y eso hizo que mi segmento de línea fuera demasiado largo. No necesito comenzar de nuevo. En cambio, puedo hacer clic derecho y seleccionar deshacer. Esto me permite volver a seleccionar el punto que quiero y seguir adelante. Luego hago clic derecho y selecciono cerrar. Para el área de envío y recepción voy a convertir las líneas existentes en una polilínea. Puedo seleccionar la herramienta de edición de polilínea que se encuentra en el área extendida del panel de modificar, o simplemente puedo escribir el acceso directo PE para la edición de polilínea. Escribo PE para editar polilínea y selecciono una de las líneas para el área de envío y recepción. Me pregunta si quiero convertir la línea a una polilínea y presiono Enter para aceptar la opción Sí. Luego hago clic derecho y selecciono Unir para agregar las líneas adicionales al objeto de la polilínea. Necesito cambiar el grosor a 10, así que hago clic derecho y selecciono grosor y cambio el valor del grosor a 10. Luego presiono Enter para salir del comando. Ahora cuando paso el mouse sobre el rectángulo, AutoCAD muestra que el elemento es la polilínea. Para colocar el texto en el centro de cada una de las polilíneas, el método más fácil y rápido es usar el centro geométrico que demostraré en la próxima lección. Puede resolver la siguiente pregunta, la respuesta será mostrada en el siguiente video.